que haber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Pues bienvenidas a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Baez y qué bueno que están aquí conmigo en este día. Y hoy vamos a hablar sobre la tribulación. Antes de comenzar vamos a orar para poner este mensaje en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra, Señor. Te pido que tú tomes control de este mensaje, que cada persona que esté escuchando hoy puedan recibir lo que tú tienes para cada uno de ellos y para que no solamente puedan escuchar la palabra, pero entenderlo profundamente para que se pueda afectar sus vidas diarias, Señor. Te doy gracias por todo, gracias por tu misericordia, por tu amor, por todo lo que nos das. En tu nombre oramos. Amén. Pues vamos a continuar hablando sobre los últimos tiempos. Y hemos hablado en las últimas semanas sobre esto, ¿verdad? Conforme a lo que dice la Escritura de los últimos tiempos. Vimos la cronología, cómo va a ser los últimos tiempos con el rapto que hablamos la semana pasada. Y hoy vamos a hablar sobre la tribulación. Y todo esto estamos hablando sobre qué es conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Y viendo sobre la tribulación es como... pues vamos a ver unas escrituras porque la tribulación, como lo conocemos, es conocido también en otras formas. Es conocido como el día del Señor. Es 1 Tesalonicenses 5:2. Cada versículo que vemos es de la Reina Valera 1960. Este versículo dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor es como otro forma de decir que va a ser la tribulación, ¿verdad? Entonces lo conocemos como el día del Señor también. Acuérdase que la tribulación va a ser después del rapto, hablando que ya los creyentes del Señor ya fueron llevados a la presencia del Señor. Daniel 12:1 nos enseña que esta tribulación también se conoce como un tiempo de angustia. Tiempo de angustia, Daniel 12:1, que dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado de tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Ok? Ya la semana pasada vimos diferentes pasajes que nos enseña que los creyentes en Cristo serán liberados, ¿verdad?, de la tribulación. Entonces nosotros como creyentes no pasaremos por esto, conforme a la palabra de Dios. Jeremías 30, versículo 7 nos enseña que la tribulación también se llama como un tiempo de angustia para Jacob. Dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será liberado. Jacob, acuérdese que Dios le dio otro nombre a Jacob, que es Israel. Todo esto de la tribulación es una forma de limpiar, de santificar todo es lo de Israel, de Jerusalén. Quitar todo lo que es los pecadores, ¿verdad? Y la tribulación es cuando el juicio cae de Dios sobre el pueblo de Israel, pero a todo el mundo, pero enfocando a los israelitas. Entonces aquí por eso dice tiempo de angustia para Jacob. Entonces en este video voy a poner los videos de las semanas antes pasadas. En caso que hay algo que no entiendes sobre como el rapto, la cronología, si no han visto esos, recomiendo que los mires primero antes de llegar a pero como quiera pueden entender porque solamente vamos a hablar sobre la tribulación.
Y esto debe pasar después del rapto. Entonces el pasaje que quiero ver principalmente es del Daniel capítulo 9, 24 al 27. Y ojalá que estén conmigo durante este estudio, que no se pierdan. Entonces, Daniel capítulo 9, vamos a leer del 24 al 27. Entonces aquí nos dice la palabra de Dios: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustios. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio a la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. A lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, entonces quiero primeramente enfocar en el versículo 24. Vamos a ver el 24. Ok, porque todo esto puede ser muy confundido, ¿verdad? Si uno lo lee, dice, ok, pues, ¿qué significa esto? ¿Y cómo vamos a saber que esto se trata sobre la tribulación? Y cómo podemos interpretar en esa manera. Ok, pues Daniel capítulo 9, 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ok. Entonces, déjame hacer algo aquí. Ojalá que puedan mirar esto. Ok, entonces simplemente ese es el versículo 24. Quiero que anoten aquí donde dice tu pueblo. Tu pueblo está hablando... cuando habla sobre tu pueblo, refiere al pueblo de Israel. Entonces está hablando sobre los judíos. Ok. Entonces tu pueblo son los judíos. Entonces también cuando dice y cuando habla sobre la santa ciudad, aquí mero. Aquí habla sobre ¿qué? ¿Qué es la santa ciudad? La santa ciudad es Jerusalén. Entonces 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, los judíos, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. ¿Ok? Ahora, todo esto es como un juicio que está pasando para los israelitas, ¿verdad? Pero todos somos afectados. No va a ser simplemente para ellos, ¿ok? Pero esto es como una limpieza de lo que está pasando por... Ellos están en pecado, que no son creyentes, ¿verdad? Porque ellos son los elegidos, son los escogidos, los primeros que Dios habló con ellos. Pues ya sabemos de Abraham
entonces de Isaac, y pues todos los judíos que vemos en el Antiguo Testamento, y pues sabemos que Jesús también era judío, y por eso se refiere más a ellos. Entonces, cuando vemos ahí que dice tu pueblo son los judíos y sobre tu santa ciudad, habla sobre Jerusalén. Ahora, regresando aquí diciendo 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ok. ¿Qué significa 70 semanas? Pues si uno piensa, ok, 70 semanas es el número de nosotros, ¿verdad? Que siempre pensamos una semana es 7 días, en un año son 52 semanas, pero no es así. Ok, ahorita vamos a ver la matemática de que habla las 70 semanas o más que todo lo que significa. Pero antes de eso quiero ver esta parte que dice, en 70 semanas lo que tiene que pasar, dice, para terminar la prevaricación y poner al fin el pecado y expiar la iniquidad. Ok, esas tres cosas, ¿de qué habla? Habla sobre lo mismo, ¿verdad? Sobre el pecado. Dice para terminar la prevaricación y poner fin, que es otra palabra de terminar al pecado, y expiar, que es también otra palabra de terminar la iniquidad. Esto todo aquí habla sobre el pecado. Esta sección está hablando de algo que ya pasó. ¿Quién pasó? ¿Quién vino a quitar el pecado? Pues ¿quién más? Jesús, ¿verdad? Jesús vino a quitar el pecado. Vemos primero de Juan 3:5 que nos dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Quién es Él? Es Cristo Jesús, ¿verdad? Y es lo que Él hizo. Entonces, parte de esta profecía que vemos en Daniel 9:24 está hablando sobre Jesús, ¿verdad? Está hablando que Él quitó los pecados. Porque dice, para terminar la prevaricación, poner al fin el pecado, expiar la iniquidad. Entonces, está hablando que las 70 semanas es para, parte de eso se va a usar para quitar todo esto, para quitar los pecados. Y Jesús cumplió eso cuando Él vino. ¿Ok? Entonces dice, después de eso, para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía, y ungir al santo de los santos. Ok, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué significa todo esto? Pues para traer la justicia perdurable, esto está hablando sobre que no habrá más pecado para Israel. Ok, eso habla que no habrá más pecado para Israel. Entonces dice, y sellar la visión y la profecía. ¿Qué habla esto? ¿De qué dice? Hablando que habrá la profecía será completa. Podemos poner, la profecía se cumplirá. Ok, y ungir al santo de los santos. Ungir al santo de los santos. Esto está hablando sobre el templo de Jerusalén en el futuro. Ok, ungir el santo de los santos es santificar el templo. Déjame quitar esto. Santificar el templo de Jerusalén es lo que está hablando. Entonces,
esta primera parte hablaba de que quitar el pecado, es lo que hizo Jesús. Pero entonces dice, no habrá más, y para traer la justicia perdurable, una justicia diciendo que todos estén justos, ya. Pero esto está hablando sobre el futuro. Y sellar la visión, la profecía, que es la profecía, se cumplirá. Está hablando que ya fue sellado, ya fue cumplido. Y aquí ungir el Santo de los Santos, hablando sobre santificando el templo de Jerusalén. Ahorita no hay templo, pero está hablando de un templo que un día que se hace de nuevo. Y eso puedes verlo en Ezequiel capítulo 40 hasta el 48. Ezequiel capítulo 40 hasta el 48 habla del templo nuevo que pasará, que se construirá en el futuro. Es lo que está hablando ahí. Entonces vemos que esos eventos son divididos, ¿verdad? Los primeros 3 ya ya se cumplieron. Se cumplieron cuando vino Jesús. Pero los otros 3 eventos serán cumplidos al último. Y eso se refiere a la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Entonces, uno ya se cumplieron y otros como quiera son por venir. Entonces, ¿cuánto tiempo para que todo esto pase? Pues vemos que dice 70 semanas. 70 semanas. Pues esto no son las 70 semanas que tú y yo conocemos. No, porque la palabra semana aquí significa, es Shabua en hebreo, que significa un periodo de 7 días, un periodo de 7, es lo que significa, ¿ok? Un periodo de 7. Entonces, semana significa un periodo de 7, pero este se puede referir a 7 días o 7 años. Y puedes saber simplemente con el contexto del pasaje, con leyéndolo todo. Por ejemplo, en Génesis 29-28 vemos que se usa esta palabra. Vamos a ver si lo podemos ver. Si sabes de la historia de Jacob, que quería casarse con ¿quién? Con Raquel, ¿verdad? Vamos a ver aquí, él tenía que esperarse. Aquí en 29-28 dice, él hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel su hija por mujer. Ok, cuando dice que Jacob cumplió la semana, está diciendo que él cumplió la Shabua. La Shabua es la palabra hebreo, que significa un periodo de 7, pero son 7 días o 7 años. Pues sabemos que se trata de 7 años porque si ves antes, pues decía eso. En el 29-18 de Génesis dice, Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Ahí te la respuesta. Y simplemente mi punto es que puedes reconocer si está hablando de 7 días o de 7 años con esa palabra semana. ¿Ok? Porque eso significa un periodo de 7, pero aquí en Génesis significa 7 años. Entonces cuando regresamos a Daniel 9:24 y cuando dice 70 semanas, semana significa un periodo de 7 años para este pasaje. ¿Ok? Perdón. Un periodo de 7 años. Y entonces cuando dice 70 semanas, ¿qué significa? 70 semanas es 70 a ver, 70 periodos de 7
Ok. Entonces significa 70 periodos de 7 años. En otras palabras, es 70 por 7. ¿Qué es 490 años? Ok, entonces 70 semanas significa 70 periodos de 7 años, que por las matemáticas, yo sé que dice, pues mira, yo no estudié tanto matemáticas, ¿por qué la Biblia me va a esforzar usar estas matemáticas? Señor, ayúdame, ¿verdad? Pero no, simplemente es de 70 por 7, que viene siendo 490, pero eso significa años. Entonces, si vemos el versículo que está diciendo que en 70 semanas, aquí 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Todo esto, lo que leímos, pasará en 70 semanas o, en otras palabras, en 490 años. En 490 años pasará todo esto. Ahora, ya sabemos que parte de esto ya se cumplió. ¿Ok? Vamos a ver el versículo 25 para tener más entendimiento. Vamos a ver si lo encuentro. El 25 aquí dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces aquí vemos más números. Ok, dice que habrá 7 semanas y 62 semanas. Ok, ¿cuánto es eso? Si usando la misma matemática y sabiendo el mismo conocimiento que semana significa un periodo de 7 años en este asunto. Entonces tenemos 7 semanas aquí. Ok, 7 semanas y 62 semanas. Ok, ya sabemos que semanas significa un periodo de 7 años. Ok, un periodo de 7 años. Y vamos a cambiar 7 al número 7. Entonces, en otra manera de verlo es 7 por 7, que es 49 años. Ok. Y 62 semanas. Sabemos que semanas significa ¿qué? Un periodo de 7 años. Ok. Y 62, pues vamos a cambiarlo, que diga 62. Entonces, 62 periodos de 7 años. Ok. Y en otras palabras, es 62 por 7. A ver, ¿quién es bueno en la matemática? ¿Cuánto es? Y no puedes usar calculadora. 434 años. Pero todavía no se termina porque está hablando, son 2 secciones, pero hay que juntarlos. Dice, edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Van juntos. Ok, entonces 49 años y 434 años. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Matemáticas, muy sencillo. Ojalá que fueron a la escuela. Y si no fueron, esta es tu escuela. Ok, 49 y 434 viene siendo 483 años. 483 años aquí. Es lo que está diciendo que pasará todo esto. Ahora, ahorita vamos a ver lo que es la diferencia de lo que vimos en el versículo 24. Pero, ok, ¿qué significa esto? 483 años. ¿Qué va a pasar en 483 años? ¿Cuándo podemos calcular eso? Porque si ya conoces el número, ¿cómo vas a saber cómo aplicarlo? ¿Verdad? Y entonces vamos a ver lo que dice. Dice,
Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Aquí nos da la cronología, nos da el tiempo, cómo saber o aplicar esos números. Comenzamos con la restauración de Jerusalén y el punto final es cuando el Mesías príncipe llega. ¿Ok? Entonces son 2 puntos ahí. Sabemos que comienza primeramente con edificando a Jerusalén y 483 años van a pasar hasta el Mesías príncipe. ¿Ok? Hasta el Mesías príncipe. Y así tenemos esos 2 puntos que sabemos que podemos aplicar. Ahora, hay que saber cuándo se restauró Jerusalén para conocer cuándo comenzar esos 483 años, cuándo comenzar a contarlos. Pues, ¿cuándo se restauró? Piensa, cuando hablas de restauración de Jerusalén, ¿de qué se estaba refiriendo? Piensa en lo que estaba alrededor de Jerusalén, que estaba protegiendo a Jerusalén, que fue destruido, que eran los muros, ¿verdad? Los muros de Jerusalén. Y esto fue restaurado. ¿Por quién? ¿Quién Dios usó para restaurar eso? Nehemías, ¿verdad? Nehemías. Y con Nehemías, con él, si ves en el capítulo 2, comenzando ahí, vas a ver que él comienza a restaurar los muros de Jerusalén. Dios lo pone en su corazón para hacer eso. Y es conocido que Nehemías fue escrito en 445 antes de Cristo. Así es, yo creo. Antes de Cristo. Ok, 445 antes de Cristo. Que fue escrito. Ahora, no sabemos exactamente si fue exactamente 445. Es más o menos. Pero puedes tener confianza que es maybe de 3 a 5 años de ese tiempo. ¿Verdad? Está muy, muy cerca de ahí. Conociendo las cosas históricas y viendo todo lo que se fue escrito y lo que pasaba durante ese tiempo. ¿Ok? Entonces, vemos 445 antes de Cristo fue escrito Nehemías, o puedes decir la restauración de Jerusalén. Ok, entonces contando 483 años después de eso, tienes que quitar, pues es como porque tenemos ese cambio de tiempo, ¿verdad? Que viene siendo antes de Cristo, entonces después de Cristo. Hay que simplemente quitar 483 de 445. Ok, y eso viene siendo 38. Si quitas 445 de 483, nos da 38. Ok, ¿qué significa el 38? Ahorita vemos. Pues primeramente, si vemos el versículo que dice para restaurar y edificar a Jerusalén, este fue el primer punto. Y el segundo punto es el Mesías príncipe. El Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesús. ¿Cuándo es que Jesús llegó a Jerusalén? El último tiempo que fue en su entrada triunfal. Fue en el año más o menos 33 después de Cristo. ¿Verdad? 33 DC. Más o menos. Es cuando Cristo tenía su entrada triunfal.
Es la misma semana, la semana antes que él murió. Es más o menos en 33 AD en inglés, o después de Cristo, que él murió. Ahora, les dije que estos años no son exactos porque no podemos saber, pero es como de 3 a 5 años más o menos ahí cerca de eso. ¿Ok? Entonces, cuando hicimos la matemática y quitamos 445 de 483, llegamos con 38. Esto nos dice que en 38 después de Cristo es cuando todo esto se cumplirá conforme a esta matemática. Pero sabiendo que esto es de unos 3 a 5 años, que tienes que darle o quitarle, porque la muerte de Cristo podía pasar, vamos a decir, de 31, nomás por decir, a 38 o 36 después de Cristo. Perdón. Porque 5 años antes o 5 años después, más o menos, y vemos que llega a 38. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que significa que esta profecía, que esta parte que ya se cumplió, está demasiado cerca de su matemática. Simplemente diciendo que esto es muy precisa. Estos números son muy precisas porque imagínate que dice en 483 años se cumplirá esto después de la restauración de Jerusalén, que comenzó en el año 445 con Nehemías. Entonces cumplirá hasta el Mesías príncipe, cuando llegó Jesús, cuando fue al punto que llegó a Jerusalén, ya en su entrada triunfal. Y eso fue más o menos en 33. Eso está ya más o menos a 38 aquí, supuestamente con la matemática. Esto va demasiado precisa sobre esta matemática. Ok, vamos a seguirle adelante con el versículo 26, que dice, a ver, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta fin de la guerra durarán las devastaciones. Ok, entonces aquí de nuevo nos da tiempo, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías. Ok, es lo que pasó cuando vimos las 62 semanas después de este periodo, porque nos dieron 2 periodos. Acuérdense, en el versículo 25 decía, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas era 49 años, y 62 semanas que vimos aquí eran 434 años. Entonces, después de esto, que viene siendo después de 483 años, se quitará la vida del Mesías, que diciendo que se morirá, se muere. Y es lo que pasó. Cuando Cristo en su entrada triunfal, una semana después, fue crucificado. Se cumplió esta parte con la crucificación de Jesús. ¿Ok? Entonces dice, mas no por sí, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá. Un príncipe que ha de venir. Aquí habla sobre el anticristo. ¿Ok? Que venir a destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ok,
Ahora, como vimos acá en el versículo 24, que parte de esto ya se cumplió, ¿verdad? Terminar la prevaricación, poner el fin del pecado y expiar la iniquidad se cumplió con Jesús. Pero esta parte todavía no se cumple. Esto se va a cumplir ya al último. ¿Ok? Y esto es lo mismo con este versículo. Esta parte ya se cumplió. Pero esto todavía no. Ahora, puede decir que esto se cumplió más o menos como un parte se cumplió cuando se destruyó el templo, el santuario en 70 después de Cristo, cuando los romanos vinieron y destruyeron el templo, ¿verdad? Pero aquí cuando habla de su fin será inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto está hablando sobre la tribulación. Vamos a ver. Ok. Entonces, con esto nos lleva al versículo 27. Y aquí simplemente lo voy a poner para leerlo juntos. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana para cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, aquí hablaba sobre un príncipe que ha de venir. Habla sobre el anticristo. Aquí dice que y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará el pacto con muchos? ¿Quién? El anticristo. Ok, el anticristo confirmará el pacto con muchos. Vamos a ver, seguir viendo. Y acá también diciendo por otra semana. Ok, esto aquí es muy importante reconocer. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto es por venir, no ha pasado. ¿Qué significa semana? Porque dice otra semana. Semana ya vimos que significa ¿qué? Un periodo de 7 años, ¿verdad? Un periodo de 7 años. Eso es lo que significa semana. Ahora, acuérdese de lo que decía versículo 24, 70 semanas. 70 semanas era 70 periodos de 7 años, que era 70 por 7. Viene siendo 490 años. Ahora, vimos que parte de estas profecías se cumplieron, ¿verdad? Porque decía aquí que la restauración de Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta que se quite la vida del Mesías, eso fue cumplido en 483 años. 483. Pero 483 es 7 años menos de 490 años. Entonces, cuando vemos eso, significa, ¿y qué más con los otros 7 años? Los otros 7 años es como lo conocemos como la tribulación. La tribulación son los últimos 7 años de los 490 años de Daniel 9:24. Los últimos 7 años de los 490 años de Daniel 9:24 es la tribulación. Ok, ojalá que estén conmigo, pero simplemente la tribulación es los últimos 7 años. Cuando dice y por otra semana, está diciendo y por otro 7 años confirmará el pacto con muchos. Ok, entonces confirmar el pacto con muchos, eso habla del anticristo.
que va a confirmar un pacto como algo de paz, diciendo a todas las naciones que todo va a estar bien, ¿verdad? Así como alguien que va a unir todos los países. Imagínate que todo está mal, todos están en guerra, pero va a haber un hombre, alguien con mucha inteligencia, con mucho dinero, con mucho poder, y va a unir todo esto y se va a oír algo bonito. Muchas personas van a decir, mira, esta persona tan grande uniendo al mundo, ¿verdad? Y esto es lo que va a pasar cuando habla sobre otra semana confirmar el pacto, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasar después? ¿Qué dice? Lo voy a poner acá para enseñarlos más fácil. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana. ¿Qué es semana? De nuevo, semana es un periodo de 7 años. Ojalá que ya se acuerden de eso. Un periodo de 7 años es una semana. Entonces, un periodo de 7 años dice la mitad. ¿Qué es la mitad de 7 años? La mitad será 3.5 años. ¿Ok? A la mitad. Vamos a escribirlo acá abajo. A la mitad de la semana es 3.5 años. Ok. A la mitad de la semana, 3.5 años. Entonces, después de 3 años y medio, dentro de la tribulación, es cuando va a pasar esto. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí hablando sobre el templo. Entonces, esto diciendo que tiene que haber un templo en Jerusalén donde ya están sacrificando y echando ofrenda y están yendo los judíos. Tiene que pasar eso. Tiene que levantarse hay que construir otro templo en Jerusalén. Porque en ese tiempo, en 3 años y medio después de la tribulación, va a parar eso, el sacrificio, la ofrenda. Y después vienen las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces esto es cuando se entra el tiempo ¿de qué? La abominación desoladora. Este es el punto donde todo se refiere Mateo 24:15, que Jesús dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, aquí Jesús está hablando sobre lo que acabamos de leer. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo él. Dice, cuando ves esto que es la abominación desoladora, de que habló la profeta Daniel. Esto hablando lo que vimos ahorita. Dentro de la tribulación, 3.5 años en medio va a comenzar esto. Y la tribulación va a ser como un tiempo como nunca ha habido. En Mateo 24:21 Jesús dice, porque habrá entonces gran tribulación. La gran tribulación es esto. Esto es la abominación desoladora, que es los últimos 3.5 años de la tribulación. Esa es la gran tribulación, que dice que porque habrá entonces la gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y esto es cuando pasa todo lo más, cosas más feas que ves en Apocalipsis. Los juicios de parte de Dios caerán al mundo en esos tiempos. Y es cuando se ve que el anticristo se reconoce
Y es cuando todos los que saben que unos tienen que agarrar la marca, ¿verdad? De la bestia para poder comprar y hacer todo eso. Y es lo que vamos a hablar la semana que viene sobre la abominación desoladora y hablando también sobre el anticristo. Entonces se va a poner bueno esta cosa. Ojalá que puedan estar conmigo en ese día también, ¿verdad? Y así concluyemos este estudio de hoy. Ojalá que lo pudieron entender. Disculpa que fue largo. Traté de explicarlo, pero yo sé que hay veces que yo me confundo a mí mismo. Pero vamos a orar a darle gracias al Señor por esta palabra que Él nos dio. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por poder usar estos redes sociales, Señor, el medio por YouTube, para poner estos mensajes, Señor Jesús, para dar tu palabra, para compartirla, Señor. Te doy gracias por cada persona que tomó el tiempo para ver este estudio. Te pido que los bendigas grandemente en sus vidas. Estés con ellos, Señor. Si alguien está en necesidad, tú sabes sus necesidades, Señor. Tú sabes sus vidas, lo que está pasando en este momento. Te pido que los toques en este momento, que los liberes de cualquier problema. Y te doy gracias, Señor, por sus vidas. Que los bendigas a sus familias, a sus casas, en sus trabajos, en sus finanzas, Señor. Te doy gracias por ellos. Y tócalos, Señor, tócalos. Y en este momento que vamos a terminar este estudio, te pido que estés con nosotros durante esta semana, durante este fin de semana, cuando nosotros estamos en el mundo, que podamos mostrar tu luz a los demás para que ellos puedan reconocer y ver a ti, Señor, por medio de nuestras acciones y palabras. Te doy gracias por todo, por tu amor y tu misericordia y por todas las bendiciones que nos das en cada momento. En tu nombre oramos. Amén. Pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Qué bueno que pudieron estar conmigo hasta el fin de este video. Y pues comparte si les gustó este video, lo pueden compartir, pueden ponerle like, pueden dejar comentario. Y como les digo, si no lo han visto, pueden ver en las últimas 2 semanas de nuestros estudios que habla sobre el rapto y también la cronología de los últimos tiempos. Y pues espero que estén conmigo en la semana que viene, que hablamos sobre la abominación desoladora. Y pues Dios los bendiga, Dios los guarde, los vemos hasta la próxima. Hay un fuego en mi interior que consume el temor. Tú eres quien lo comenzó. Tu amor a mí de sabor. Hay un fuego en mí. Hay un fuego en mi interior. Hay un fuego en mí. Cuando ya no confío en nadie. Cuando estuve perdido.